entonces. Diría yo que ir confirmando si todos los datos acá están correctos. Bueno, veo que van entrando invitados, si no me equivoco. Sí, ya están entró un invitado. Sí, esos son Excelente. los datos correctos y de hecho son los que tengo en el aula, en la clase virtual que estoy impartiendo ahora. Excelente. Entonces, dentro de un minuto inicio con la lectura de la semblanza, entonces. Perfecto, muchas gracias. A la orden. Bueno, ya es la hora en punto, al menos según indica mi computador. Sí, perfecto, podemos comenzar. Agradecemos la participación de las personas presentes en este taller, que estará a cargo del estimado doctor Dimitris Herrera Hernández, nacido en República Dominicana con un doctorado en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Su investigación tiene como objetivo entender cómo el cambio climático podría incrementar la probabilidad de sequías en el Caribe. Dimitris es actualmente profesor adjunto en la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y está investigando sobre variabilidad hidroclimática y dinámica de la sequía en el Caribe y el trópico. Más recientemente, Dimitris es profesor de Geografía Física en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Con esto damos paso a nuestro expositor y esperamos que disfruten de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Lionel. Yo voy ahora a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. A la orden. Gracias. Muy bien, entonces... Aprovecho para indicarles a los presentes que cualquier pregunta que tengan la pueden ir redactando en el chat y que nuestro colega Félix Jr. estaría dando lectura a las mismas más adelante. Gracias. Bueno, entonces una preguntita para confirmar. ¿Pueden ver ya la presentación? Así es. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lionel, y muchas gracias a todos los que están presentes pues acá en la conferencia. Y como habrán visto y como presentó Lionel, el título de mi presentación es Sequías y Cambio Climático, específicamente cuáles son las proyecciones para el Caribe durante el siglo XXI. Entonces, esto es un trabajo que estoy básicamente realizando desde que inicié mis estudios doctorales, básicamente para estudiar el impacto del cambio climático en los riesgos de sequías en la región del Caribe y ahora específicamente en la República Dominicana a través de un proyecto FONDOSI. Bueno, básicamente la presentación estará dividida en dos partes. La primera es sobre sequía en sí mismo como fenómeno natural, que es una sequía, cómo se estudia la sequía. La segunda parte es esencialmente analizando cuál es el rol de una de las variables que determina la sequía, que es la temperatura, o sea, no solamente la precipitación, las lluvias. Y por último, la sequía y el cambio climático en el Caribe, de qué pasará en la región del Caribe y específicamente en la República Dominicana durante el siglo XXI a consecuencia del cambio climático y qué pasará en términos de tener más o menos sequías. Bien, yo voy a iniciar mostrando esta foto. Si algunos de los espectadores es de la región sur, se darán cuenta de que este es el embalse de la presa de Sabanayegua. Esto es una fotografía que un amigo compartió a principios del 2019, o sea, hace un año más o menos, cuando no solo el embalse de Sabanayegua, sino varios embalses a nivel nacional estaban por debajo de su nivel medio, o por lo menos por debajo del nivel medio esperado para esa época del año. Entonces, esto es uno de los indicadores de que, por lo menos el año pasado, la República Dominicana estuvo afectado por una sequía más o menos severa. Este año es más o menos similar y las condiciones de sequía todavía prevalecen,
pese a que hemos tenido últimamente algunas precipitaciones. Y bueno, este es el escenario que nosotros vemos cuando hay, digamos, una sequía. Vemos todo seco, árido, niveles de los embalses y los ríos por debajo de lo normal, pero aunque no lo crean, esto también es una sequía. Todo se ve verde y frondoso. Como diríamos, se ve la región nordeste de la República Dominicana, pero ahí no se ve ninguna sequía, no se ve como en la fotografía anterior. Sin embargo, la diferencia es que esto es en la selva amazónica. Y esto es una fotografía tomada en el 2005, cuando la selva amazónica enfrentó una de las peores sequías de los últimos 50 años. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esta comparación de imágenes? Que la sequía es un fenómeno que ocurre en básicamente todo el espectro climático, desde climas muy húmedos hasta climas que son áridos y semiáridos. Se diferencia de la aridez porque la aridez ya es, digamos, una condición permanente. Para que sea una sequía, debe ser esencialmente precipitaciones por debajo de la media normal. Sin embargo, como pueden ver en esta imagen, aparentemente todo se ve verde, pero hay algunas especies, como este árbol de acá, que está en primer plano, que son más sensibles a ese déficit de agua. Entonces, en ese caso, como pueden observar, no solo este árbol, sino otros ejemplares de la misma especie no tenían hojas durante ese momento porque son especies más sensibles a la sequía, y es un indicador de que la sequía fue bastante severa, porque raramente los árboles llegan, por lo menos en la selva amazónica, llegan a perder todo el follaje debido a una sequía. Entonces, una definición concreta de acuerdo a Old, en un artículo que publicó en Science este año, fue mi asesor de doctorado. Bueno, una sequía, él la define como, a diferencia de otros fenómenos naturales, la sequía es más bien como una enfermedad, pues inicia antes de presentar síntomas. Y bueno, ahora que estamos en una pandemia, una de las, digamos, de los problemas más marcados del COVID-19, por ejemplo, es que una persona puede ya estar enferma y transmitir la enfermedad antes de que presentara síntomas. Con la sequía ocurre algo similar. A diferencia de un huracán, por ejemplo, es evidente cuando el huracán atraviesa la República Dominicana por las inundaciones y la destrucción que deja en general. Pero una sequía puede estar presente ahora mismo y no nos percataremos de que ya la sequía ha iniciado cuando ya, digamos, cuando la sequía aún no presenta esos síntomas, que es ver los ríos por debajo de lo normal, ver los embalses por debajo de lo normal, como el que mostré anteriormente. Cuando ya eso se manifieste, es que ya la sequía tiene bastante tiempo desarrollándose en la región o el país que está afectando. Disculpe, y bueno, Dimitri. Sí, adelante. No se está mostrando en la pantalla las imágenes a las que usted hace referencia. Favor verificar en su escritorio. Quizás sea por el hecho de que tiene elegido la opción de mostrar solo algo en específico, tratar de compartir toda la pantalla. Creo que sería la opción más adecuada. Correctamente, profesor Lyon. Perdón, los slides no estaban pasándose las diapositivas. No, no se estaban pasando. Yo le sugiero dejar de compartir la pantalla, compartirla nuevamente y seleccionar esa opción que dice el profesor Lionel, que es compartir toda la pantalla. Le da doble clic a esa opción. Perfecto, vamos a ver entonces, dejar de presentar. También en modo presentación. Vamos a ver, pantalla completa. Aquí ya puede buscar la presentación, porque está muy Perfecto, bien. ya pueden ver toda la presentación. Sí, favor colocarlo en pantalla completa. Perfecto, entonces vamos a ver. Ahora sí pueden ver la diapositiva sobre qué es una sequía. Correcto. Muy bien. Sí puede verse. Sí, ya se ve. Perfecto, entonces como le iba diciendo, una definición más formal
de lo que es una sequía, de acuerdo a Redmond en el 2002, es un intervalo de tiempo en el que el aporte de humedad no es suficiente para satisfacer la demanda. Esto generalmente tomamos en cuenta la demanda y el aporte de humedad atmosférico hacia el suelo. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista más general, este concepto de Redmond es sencillamente por una interna de el ciclo hidrológico, esencialmente un ciclo hidrológico a escala local y o regional. ¿Por qué a escala local? Por ejemplo, en la República Dominicana podemos tener sequías a nivel nacional, pero hay regiones que son más golpeadas que otras. La sequía tiene también un enfoque local, no solo regional, por ejemplo, cuando hablo del Caribe, sino que hay algunas pequeñas porciones, áreas más pequeñas dentro de la región del Caribe, pueden ser afectadas con más o menos severidad. Esto es debido a la interacción de muchos factores, incluyendo la topografía local. Entonces, ¿de qué depende ese balance hídrico y regional? Bueno, como había mencionado anteriormente, es un balance. Tú tienes un aporte de humedad, que generalmente son las precipitaciones. En el caso del Caribe, solamente las lluvias, por ejemplo, o las granizadas. Pero en otras regiones del mundo puede ser la nieve, las lluvias, entre otros tipos de precipitaciones. La demanda generalmente es la evapotranspiración y últimamente se ha dado un poco más de énfasis al uso del agua por parte de los seres humanos. Entonces, ¿hacia dónde se aporta y desde dónde existe esa demanda de agua? Es a la superficie del suelo. Es por esto que es tan importante que los suelos tengan una salud, digamos, físicamente se mantengan preservados, que tengan la biodiversidad que tienen, porque ellos, pues, es el reservorio temporal de la humedad. Y ese reservorio es lo que le aporta agua directamente, por ejemplo, a las plantas, y es el que subsecuentemente va a infiltrar, digamos, va a permitir la infiltración del agua hacia capas más profundas del suelo y, bueno, más allá del suelo, para que se depositen en la napa freática, que posteriormente dará, digamos, le aportará el agua que tienen los ríos y otros tipos de fuentes de aguas naturales. ¿Cómo se clasifican las sequías? Bueno, tradicionalmente la sequía se clasifica en 4 grandes grupos. Una sequía meteorológica, una sequía agrícola, hidrológica y finalmente una sequía socioeconómica. Una sequía meteorológica sencillamente es cuando hay escasez de lluvias. Si tú esperabas que en mayo, por ejemplo, lloviera, tuvieran las tradicionales tronadas y aguaceros de mayo, y este año estuvieron ausentes, como de hecho estuvieron, pues ya se considera una sequía meteorológica. Si la sequía meteorológica persiste, no solo por un mes o una semana, sino ya meses, en el que el déficit de agua no permite que los cultivos puedan desarrollarse bien y saludable, entonces ya estamos hablando de agrícola. Finalmente, si la sequía continúa prolongándose por varios meses o incluso años, y eso se ve manifestado, por ejemplo, como en este caso en California, un nivel muy por debajo de lo normal de los embalses, de lagos naturales y de los ríos, pues ya se considera una sequía hidrológica. Entonces, más que una clasificación, se puede considerar que esos tipos de sequías son más bien una etapa dentro del continuum de la sequía. O sea, comenzamos con una sequía meteorológica, pero si persiste vamos a evolucionar a una sequía agrícola, y si continúa la sequía meteorológica, pues evolucionaría a una sequía hidrológica. Sin embargo, debajo de este continuo está lo que podríamos denominar una sequía socioeconómica. La sequía socioeconómica, a diferencia de, digamos, los demás tipos de sequías, depende mucho del uso que los seres humanos le demos al agua. Entonces, ¿cómo podemos tener una sequía socioeconómica aún teniendo suficiente agua? Sencillamente vamos a tomar ejemplo de la fotografía. Esto es en Arizona, el suroeste de Estados Unidos. Y quizás muchos de ustedes lo saben, pero si no lo saben, el suroeste es un área árida, completamente árida. No es ni siquiera como la región del lago Riquillo acá en República Dominicana. Es aún más árida, llueve menos, las temperaturas son mucho más elevadas
y por lo tanto, digamos, en ese estado, en esa región de Norteamérica, predominan áreas escasas o muy poca vegetación. Entonces, como pueden ver en la imagen, debido a una represa que se construyó en los años 80 o 90, pues muchas personas, muchos agricultores han comenzado a cambiar el cultivo que tenían antes, digamos, no tenía tanta demanda de agua, a tener otros cultivos que demandan más agua. Sin embargo, ¿por qué cambiaron? Pues porque hay un mercado. Es como ocurre en la República Dominicana ahora mismo. Tenemos regiones como el sur, tradicionalmente sembraban, por ejemplo, guantes, luego evolucionó a sembrar habichuelas, que consumen un poquito más de la habichuela, era, digamos, mejor, no solo local, sino regional y a nivel global. Y más se ha plantado incluso arroz permanentemente en algunas localidades de, por ejemplo, la línea noroeste y el Valle de San Juan. Entonces, ¿qué conlleva esto? A que, evidentemente, de que las lluvias se mantengan sin variedad, o sea, que no hay una sequía per se, pues la demanda de agua por parte de las actividades humanas, incluyendo agricultura, industria, utilización municipal del agua, o sea, el agua que se desperdicia en las ciudades, el agua, cosas en la calle, etcétera, pues eso puede llevar a que haya una sequía o se desarrolle una sequía socioeconómica. Entonces, podemos estudiar sequía. Bueno, una sequía, para poder tener, digamos, un estimado o darle un valor cuantitativo, generalmente se utilizan índices estandarizados. Algunos de ellos, por ejemplo, el índice de Palmer, el índice de precipitación menos evapotranspiración y el índice de precipitación estandarizada. Son varios índices que se han desarrollado generalmente en Estados Unidos y, bueno, uno de ellos en Europa, el SPI, por ejemplo, y todos ellos lo que buscan es darle un valor estandarizado a la sequía, independientemente de el clima que predomina en una localidad. Recuerden la imagen que les mostré anteriormente al principio, una sequía en la selva amazónica y una sequía en la República Dominicana. En la selva amazónica puede llover hasta 6.000 milímetros de lluvia al año, y en la República Dominicana llueve hasta 3.000 milímetros de lluvia, en una de las regiones más húmedas del país, por ejemplo, en el nordeste, Samaná y el Quita-Espuela, en la provincia de Duarte. ¿Qué significa entonces si en la selva amazónica un año llueve lo que llueve en el Quita-Espuela, que en República Dominicana se considera un año muy húmedo o un año normal? Pues en la selva amazónica eso es literalmente una sequía. Entonces, lo que estos índices buscan es medir la sequía partiendo de la climatología del lugar de donde se mide la sequía. Entonces, utilizando el índice de Palmer, por ejemplo, esto es un trabajo que publicamos en el 2018, la sequía pancaribeña, entonces ustedes pueden ver el índice, hay valores negativos y valores positivos. La mayoría de los índices de sequía, los valores negativos significan un desbalance, digamos, hídrico negativo, o sea, se necesita más agua de la que hay disponible, por lo tanto hay una sequía. Y un valor positivo es que tú tienes un superávit de agua, o sea, hay un surplus de agua y por lo tanto sería lo opuesto a una sequía que en la literatura inglesa, por ejemplo, Estados Unidos le llaman un pluvial, que literalmente sería un periodo simplemente húmedo. ¿Sí? Entonces, como el índice de Palmer y los demás índices que mostré anteriormente, pues mientras más negativo es el valor, pues más seco es desde el punto de vista climatológico de esa localidad. Y como pueden ver en República Dominicana, entre el 2013 y el 2016 hubo una sequía muy severa, de hecho, una de las peores en los últimos 50 años. La denominamos pancaribeña porque literalmente afectó a toda la región del Caribe y más allá. Todo Centroamérica y partes de Sudamérica fueron afectados por esa sequía. Entonces, como pueden observar en este mapa, uno de los países más afectados también fue Cuba. De hecho, para Cuba la sequía fue la peor en los últimos 100 años. Y como pueden ver, cerca de La Habana, en el occidente de Cuba y en la región de Santiago de Cuba fueron las regiones más afectadas. La República Dominicana, partes del este y partes del suroeste fueron las regiones más afectadas por esa sequía. Entonces, comparan esos diferentes índices de sequías que
cabe señalar que todos tratan de estimar indirectamente el contenido de humedad del suelo. Pueden observar que más o menos todos tienen, digamos, la misma variabilidad, o sea, cómo cambian a través del tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque la mayoría de estos índices son más sensibles a las lluvias. Y es que las lluvias, efectivamente, es la variable más importante en determinar una sequía, por lo menos una sequía meteorológica. No tienes lluvia, ya hay una sequía. Pero si aún teniendo lluvia, hay otras variables que sí pueden también afectar la sequía, que en este caso es la temperatura, y vamos a ver más adelante cómo la temperatura puede afectar a una sequía, ¿sí? Pero como pueden ver en este gráfico, humedad del suelo, que es la línea verde, está muy bien correlacionada con estos dos índices que, digamos, se pueden considerar proxies o indicadores de la humedad del suelo, del contenido de humedad del suelo, que son el índice de Palmer y el índice de precipitación menos evapotranspiración. Bien, entonces, ¿qué causa las sequías? Esa es la siguiente gran pregunta. Entonces, esa es la siguiente gran pregunta. ¿Qué causa la sequía? Disculpen que tuve que recibir una llamada. ¿Qué causa la sequía? Bueno, sabemos que es un desbalance local y o regional del ciclo hidrológico, pero eso es una definición muy ambigua de decir cuál es la causa de una sequía, ¿no? Pues si más bien es un desbalance, pues ¿qué causa ese desbalance? Entonces, vamos a ver esta animación del satélite COBE-16 de la NOAA y de la NASA. Ustedes pueden observar digamos, movimiento de humedad constantemente. De masas de aire húmedas y masas de aire secas. Cuando tuvimos, por ejemplo, el polvo del Sahara, unos días, sobre todo era el ejemplo de hace varias semanas cuando tuvimos esa, y dentro del polvo del nieve, condiciones secas porque es aire seco, o sea, no hay humedad dentro del polvo del Sahara. Sin embargo, cuando tenemos una vaguada, una onda tropical que esencialmente transportan humedad hacia la región del Caribe, es cuando tenemos las lluvias, las tronadas, etc. Entonces, ese movimiento de humedad constante es lo que nosotros debemos estudiar. ¿Por qué? Porque es lo que realmente puede causar o puede darnos una explicación de qué causa la sequía. ¿Por qué estamos teniendo más polvo del Sahara últimamente? Y obviamente si tenemos una constante invasión o digamos polvo del Sahara que llega al Caribe más frecuentemente, pues vamos a tener pues más días, más semanas con pocas o nulas precipitaciones. Entonces yo no voy a entrar en detalle en estas ecuaciones, pero bueno, básicamente es una de las aproximaciones de estudiar, de medir qué causa la sequía. Entonces, como ustedes pueden ver acá, P menos E es precipitación menos evapotranspiración, y esencialmente se utilizan estos elementos para medir, digamos, el aporte o el déficit de aporte de humedad hacia una región. Esencialmente, estos términos quieren decir dos cosas. El término a la derecha, que es después del signo de más, sencillamente lo que significa es el cambio en la humedad debido al transporte de humedad, lo que técnicamente se denomina advección, ¿sí? Mientras que el término que se encuentra a la izquierda del símbolo de más, sencillamente es el cambio local del contenido de humedad. ¿Y por qué cambia el contenido local de humedad sin el transporte? Sencillamente cuando hay mayor o menor evaporación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, ponemos a hervir una olla, cuando hacemos la cena, el víver, y ustedes se trancan, se encinan y dejan todo el vapor a que se evapore ahí en la cocina, pues obviamente van a sentir que hay un momento en el que ese vapor comienza a pegarse en la pared y a saturarse. ¿Cómo sabemos que se está saturando la cocina? Sencillamente ustedes pueden ver cómo la pared comienza, digamos, como a sudar, ¿no? Eso es sencillamente que el vapor comienza a condensarse. Y bueno, esto más o menos son las figuras que nosotros generamos de esa ecuación que le mostré. Aquí, donde tenemos el colorcito marrón, quiere decir que hay un déficit de aporte de humedad, ya sea por el transporte de humedad o no hay humedad, ¿sí? Bueno, vamos a agilizar un poquito, que ya nos quedan unos poco menos de 10 minutos. Vamos a continuar con la segunda parte.
Entonces, la segunda parte es básicamente sobre el rol de la temperatura en causar o empeorar la sequía. Entonces, ¿cuál es el rol de la temperatura en la severidad de la sequía? Bueno, la temperatura junto con la radiación neta, o sea, la radiación que llega del sol y se queda en la Tierra, ¿sí? Es una de las variables más importantes en la evapotranspiración. Si ustedes recuerdan la figura que mostré anteriormente, una sequía es un desbalance hídrico en el que tenemos una mayor evapotranspiración que precipitaciones, o tenemos menos precipitaciones aunque se mantenga la misma evapotranspiración. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hay un componente que puede incrementar la evapotranspiración, que generalmente es la temperatura, entonces vamos a tener una mayor demanda de humedad, y aunque continúen cayendo la misma cantidad de lluvias, por ejemplo, si hay un aumento de la temperatura, los suelos se van a secar más rápido, lo que en consecuencia conllevaría tener una sequía. Entonces, hay varias aproximaciones para medir la evapotranspiración. Muchas son mucho más complejas que esta, pero generalmente lo que quiero poner énfasis en esta ecuación, que puede verse complicada para algunos, es este componente de acá, la E sub S menos E sub A. Esencialmente eso se refiere al déficit de la tensión de vapor, y eso es esencialmente determinado por la temperatura. Mientras más elevada sea la temperatura, podemos tener un déficit de tensión de vapor, o sea, un déficit de humedad mucho mayor. Y eso conllevaría a tener una mayor demanda de humedad en la atmósfera, por lo que la evapotranspiración literalmente incrementaría con la temperatura. Entonces, en esta gráfica, lo que se muestra son, digamos, de modelos climáticos. Estamos mostrando el cambio en la humedad del suelo, que es esta línea verde de acá, y el índice de Palmer, que es la línea marrón. Ustedes, aunque no son exactamente iguales, ambos índices muestran una tendencia hacia la baja, que significa una tendencia a la aridez. Y esto es para la región del Caribe hasta el 2100. Esa es la tendencia que tienen los modelos climáticos que utilizó el IPCC. Entonces, si vamos al panel de abajo, esencialmente es cuál es la contribución de la evapotranspiración potencial en esa, digamos, en la aridez que proyectan los modelos. Y ustedes pueden ver la línea roja, es el incremento de la evapotranspiración solamente debido al incremento de la temperatura. Si nosotros removemos esta tendencia que tenemos sobre todo en los últimos 60 años del siglo XXI, puede ser que nosotros no tengamos la aridez que se proyecta para la región. Y bueno, esto ya es, estas imágenes lo que muestran es la decomposición de por qué la evapotranspiración aumentaría hacia finales de este siglo. Bueno, y aquí estas son las variables. Depende ese aumento de la evapotranspiración, principalmente la temperatura, que es esta línea rojita de acá, y la radiación neta solar. Se espera que contribuya, pero no tanto como el aumento de la temperatura. Bien, entonces, ¿de qué depende? Bueno, déjame ver, creo que sí. ¿De qué depende ese balance hídrico nacional y local? Bueno, tenemos una mayor evapotranspiración proyectada a futuro, y por lo tanto vamos a tener condiciones más áridas para la región del Caribe y otras regiones subtropicales y tropicales de la Tierra. Entonces, esta es del quinto reporte del cambio climático del IPCC, que fue publicado en el 2014, y estos cuadritos rojos en los paneles superiores y los cuadritos amarillos en los paneles inferiores muestran la región del Caribe. Ustedes pueden observar, sobre todo los paneles de la derecha, que es el cambio de la precipitación anual, ¿sí? Para finales del siglo XXI, se espera que la región del Caribe tenga hasta digamos, menos de un 50% de precipitación, pero esto está muy ligado, señores, como lo dice acá, el porcentaje de cambio de las lluvias por grados centígrados de aumento en la temperatura media global, ¿sí? Entonces, para la región del Caribe podemos tener, por cada grado que aumente la temperatura media global, hasta un menos 14, menos 15% de lluvias anual de las que tenemos hoy en día. ¿Y cuál es el hoy en día para este modelo? Sencillamente la media climatológica entre 1985
y el 2005. En los paneles inferiores, esencialmente es lo mismo, pero es el cambio en la temperatura media. Entonces, todos esos puntitos que parecen una mallita, eso significa que ese cambio, esa proyección es estadísticamente significativa. Y en este sentido es que al menos el 95% de los 31 modelos climáticos que se utilizaron para estas proyecciones muestran la misma señal. ¿Y cuál es esa señal? Un aumento de la temperatura de hasta aproximadamente 2 grados centígrados para la región del Caribe a finales del presente siglo. Y bueno, como ustedes pueden ver en el título, CMIP5, bueno, le llamamos CNM5 en inglés, eso es una generación de modelos que se utiliza en forma del IPCC en el 2014. Pero, y bueno, este también, pero estas son las proyecciones para el Caribe utilizando la última generación, que en este caso es la fase 6, por eso se denomina CMIP6 o CNM6. Y bueno, los modelos de la última generación de modelos climáticos muestran la misma señal que la, e incluso el déficit que se puede proyectar en términos de precipitación es aún más acentuado, sobre todo para la República Dominicana y otros países, sobre todo el este, sureste de la región del Caribe, norte de Centroamérica y Centroamérica. Entonces, en términos de humedad de suelo, pueden observar que es también consistente con el cambio en las precipitaciones. Y bueno, obviamente, si tenemos menos lluvia, la humedad para final del siglo XXI también será mucho más reducida respecto a las condiciones que tenemos actuales. Entonces, esto es un trabajo que ahora mismo también estamos trabajando en eso. Pero este mapa sencillamente lo que muestra cuál es el riesgo de tener megasequías en el Caribe y Centroamérica durante el siglo XXI. Bueno, una megasequía, que son ya sequías de 35 años o más, la región del Caribe tiene una probabilidad de aproximadamente un 35% de sequías que demoren 35 años o más y aproximadamente un 50% de probabilidad de tener una sequía que demoren 10 años o más. Y bueno, si se fijan, esto es para la región del Caribe, pero en Centroamérica, esto puede ser incluso peor. La sequía, o sea, hay una mayor probabilidad o mayor riesgo de sequías prolongadas, que son sequías de 10 años o más para estas regiones. Sin embargo, nosotros estamos haciendo el mismo análisis, pero utilizando la última generación de modelos climáticos que les mencioné anteriormente, los CNM6. Estos análisis fueron utilizando los CNM5, que es la generación anterior, y fue lo que utilizó el IPCC en el 2014. Bueno, en conclusión, el incremento de la temperatura media global aumentaría el riesgo de sequías independientemente de que la precipitación se mantenga invariable. O sea, algo importante que mencionar es también el cambio en la estacionalidad de las lluvias. Y en ese sentido me refiero a que si ustedes hablan, por ejemplo, con sus abuelos y le preguntan cómo era mayo hace 50 años, posiblemente mayo era mucho más húmedo y era caracterizado por ser un mes en el que, por ejemplo, en el suroeste de la República Dominicana, en la provincia de San Juan, se decía que llovía hasta 30 días de los 31 días del mes de mayo. Sin embargo, desde hace varios años, incluyendo este mismo año, pues eso ha estado ausente. Pues imaginemos que las lluvias torrenciales en la República Dominicana, en vez de ser en mayo, ahora se desplacen hacia julio. Pues eso conllevaría a que las personas, sobre todo los agricultores, adapten medidas de adaptación para eso. O sea, se adapten a ese cambio y en vez de tener los cultivos que tenían en mayo, esperando esas lluvias, pues los retrasen a julio y viceversa. Entonces, si tenemos más sequías, pero al mismo tiempo tenemos menos días, pero con una intensidad de precipitaciones más, digamos, más exacerbadas, pues tendríamos el doble riesgo de tener sequías y al mismo tiempo un mayor riesgo de inundaciones. Entonces, ¿pero por qué esto ocurre? Cuando el suelo está muy seco, la capacidad de infiltración de agua del suelo se reduce significativamente. Lo que significa que si tú tiras, por ejemplo, en el patio de tu casa, cuando está muy seco, tú tiras un balde de agua, de repente, ustedes pueden ver que el agua corre antes de que se infiltre, ¿sí? Eso sucede porque el suelo
está tan compactado debido a que está muy seco, a que se comporte esencialmente como una superficie impermeable. Si tú quieres que el suelo infiltre el agua, entonces debería echársela de a poquito, y cuando ya el suelo tenga cierto contenido de humedad, entonces sí puede resistir digamos, una cubeta de agua y puede infiltrarla con más facilidad que cuando el suelo está seco. Bueno, muchas gracias. Si quieren preguntas, dudas o comentarios, estoy acá para darla. Muy buenos días, Dimitri. Muchas gracias por la exposición. Acabo de escribir una interrogante en el chat y es precisamente sobre una de las últimas diapositivas. Me refiero a la que estimaba la posibilidad de un 50 o un 35% de sequías de 10 años e incluso de 35 años. Me fijé que este estudio es de Exacto. 2014 y la curiosidad que tengo es, esta predicción se hacía, digamos que a partir de qué año aproximadamente, si no se cambiaba, digamos, el estilo de vida con el gasto de agua y demás. Bueno, eso sería a finales del presente siglo. O sea, la mayoría de estas predicciones son, digamos, imaginemos que ya estamos en el 2100. Ok. ¿Qué riesgo tendríamos ahora mismo de tener sequías que duren más de 10 años y de sequías que duren incluso 35 años? Y qué bueno que tú preguntas eso, porque es bueno señalar, sobre todo, el fenómeno de la sequía no es muy conocido como puede ser un huracán, por ejemplo, por lo menos para el público general. Y en medio de una sequía tú puedes tener unos chubascos, ¿sí? Tú puedes tener lluvia, pero eso no significa que la sequía haya pasado. Y el mejor ejemplo de eso, no sé si lo recuerdan, en el 2016, el huracán Matthew atravesó la República de Haití y, bueno, afectó la parte occidental de la República Dominicana, ¿sí? Pero pese a que fue un huracán categoría 5 y a las lluvias extremas que causó, pues la sequía en la República Dominicana no terminó. De hecho, los embalses de la mayoría de las presas, la mayoría de los embalses de la República Dominicana aún se mantenían por debajo del nivel normal, aun cuando el huracán ya había pasado. Entendido. Muchísimas gracias por la aclaración y la respuesta. Disculpen el ruido de acá, ya saben cómo somos en República Dominicana de irrespetuoso con los anuncios. Bien, maestro Dimitri. Vemos aquí que Ignacio Ubri Díaz tiene una pregunta. La pregunta de él dice, ¿cuáles medidas podemos tomar desde casa para reducir la sequía y cómo enfrentar las sequías presentes? Muy buena pregunta, Ignacio. Bueno, yo diría que lo primero que debemos hacer, lo que está en nuestro alcance, es reducir el consumo de agua. O sea, con esto no quiero decir que pasemos sed, ni dejemos de bañarnos. Sencillamente es, por ejemplo, si nosotros tendemos a desperdiciar agua, ya sea, bueno, hace mucho calor, déjame regar el frente de mi casa. Bueno, en un caso extremo, obviamente, si hay una ola de calor, sí se puede hacer, pero es bueno de tratar de evitar lo más posible, de tratar de utilizar agua en cosas que no son vitales, como agua para consumo humano, por ejemplo. Si es para limpiar tu casa, no es que deje de limpiar tu casa, pero tratar de no utilizar la abundante cantidad de agua que solemos utilizar en los hogares dominicanos, o sea, de echar agua en la pared, y que tenemos todavía en la idea de que para que algo esté limpio, desperdiciar toda esa agua que, digamos, tradicionalmente los abuelos de nosotros, incluso algunos de nuestros padres, hacen o hacían, ¿no? Entonces, eso puede ser una de las, digamos, de los primeros pasos que se pueden tomar desde casa. Lo segundo es, dentro de lo posible, pues educar a la gente. O sea, tú estás haciendo tu parte, pero al mismo tiempo si ves que algún familiar está haciendo, digamos, desperdiciando agua, pues tratar de explicarle el porqué, digamos, del consejo de no desperdiciar el agua. Irónicamente, las personas que no tienen acceso a agua potable tan fácilmente suelen aprovechar más el agua que aquellos que perciben que tienen, digamos, abundante o
permanentemente tienen agua disponible para ellos, ¿no? Entonces, pues yo creo que inicialmente se podría comenzar con algo como eso. Bien, muy bien. Hay otra pregunta que la hace Miguel Ángel Reyes. ¿Cuál es el margen de error del estudio? Bueno, el margen de error, primero de entrada, tenemos que ver en términos de los modelos. O sea, la gráfica que yo presenté, que es esta, esa proyección, ese riesgo se basa en la probabilidad de, digamos, de los 21, 31 modelos que se utilizaron para hacer el estudio, ¿verdad? Entonces, en este caso, el margen de error sería sencillamente digamos, la variabilidad que muestran todos los modelos en esas proyecciones. No sé si me explico. O sea, si tú tienes 30 modelos, los 30 modelos tienen una proyección distinta, ¿sí? Cuando tú tomas la media de todos los modelos, es con lo que se construyeron estos mapas, pero obviamente, bueno, yo quisiera tener la serie de tiempo acá para mostrarte cuál es la variabilidad de la mayoría de esos modelos, pero sencillamente decirte que el margen de error acá es que menos de un 5% de los modelos utilizados en este estudio muestran no o cero variabilidad en términos de riesgos de sequías para la región del Caribe. Fuera de ellos, la mayoría muestran la misma señal con una mayor o menor magnitud. O sea que en este caso tú podrías considerar, bueno, un riesgo de 50%, más o menos un 2% o más o menos un 3% es lo que se puede definir de acuerdo a estos modelos. Y bueno, eso también es lo que muestran, por ejemplo, el IPCC, esta imagen de acá. Si ustedes se fijan, en términos de cambios de precipitación extrema, en la región del Caribe, ¿sí? No están estos puntitos de acá. Esos puntitos significan que a un intervalo de confianza de un 95%, el 95% de los modelos utilizados muestran la misma señal, que es de al menos una disminución de las precipitaciones extremas que varían entre un 4, un 5, un 6% por cada grado centígrado de aumento de la temperatura media global. Sin embargo, cuando tú observas el cambio de la precipitación anual, no de las lluvias extremas, entonces sí hay un cambio significativo para la región del Caribe, sobre todo para el centro sureste o centro oriente de la región del Caribe, que incluye la República Dominicana, Puerto Rico y las Antillas Menores. Bien, muy bien las preguntas y las respuestas que está dando nuestro maestro Dimitris. Luz del Alba pregunta, ¿cuáles son las técnicas de riesgo que permiten ahorrar la mayor cantidad de agua para concentrar la sequía? Bueno, ya creo que acá en República Dominicana se han utilizado varias técnicas. Primero, recuerden que lo que queremos evitar es reducir lo más posible la demanda de humedad. Entonces, ¿qué aumenta la demanda de humedad? Ya mencionamos, factores naturales que aumentan la demanda de humedad es la evapotranspiración, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno de los presentes en la presentación ha visto, por ejemplo, algunos campos de cultivo que le ponen algo similar a un plástico, ¿no? Cuando siembran las semillitas de cualquier producto que siembran. Eso lo que esencialmente hace es reflejar la luz solar, por eso brilla parecido a un espejo, refleja la luz solar y evita que se caliente la superficie del suelo. Al evitar que se caliente la superficie del suelo, entonces tiene una menor evapotranspiración y por lo tanto la semillita que se sembró allí demanda menos agua, precisamente porque hay menos evaporación. Al mismo tiempo, si el agua que se utiliza, en vez de ser regadío a campo abierto, que es el que más se usa en República Dominicana, y en cambio utilizan, por ejemplo, regadío por goteo, eso reduciría significativamente la demanda de agua para ese cultivo. Entonces, el problema o la limitación, digamos, con ese tipo de métodos o ese tipo de tecnología es que resultan ser caras para la mayoría de los agricultores de la República Dominicana, de los cuales un 70% son pequeños agricultores, o sea,
agricultores que esencialmente siembran para subsistir o a lo sumo tienen un mercado bastante pequeño, reducido. Eso de acuerdo a datos de la FAO. Entonces, eso serían de las cosas que se pueden utilizar. Otra cosa es aprovechar más las lluvias extremas que caen. Los que vivimos en Santo Domingo nos damos cuenta de que la ciudad inmediatamente ahí no tiene que ser un aguacero extremo, ¿no? La ciudad se inunda. Y esto es porque la ciudad, no solo porque tenga digamos, un drenaje deficiente, sino que esa agua se podría utilizar más. Si ustedes se fijan, la ciudad de Santo Domingo está encementada. Entonces, si hubieran zonas de la ciudad de Santo Domingo que permitiera que por lo menos toda esa cantidad de lluvia que cae pueda ser drenada hacia el suelo y recargue la humedad del suelo debajo de la ciudad de Santo Domingo, eso al mismo tiempo recargaría, ¿sí?, las aguas subterráneas, y por lo menos las personas que eso lo hacen en muchos barrios de la ciudad subsisten del agua subterránea utilizando un pozo tubular, por ejemplo, pues ellos no tendrían el riesgo de perder esa fuente de agua potable a futuro como está sucediendo ahora mismo. Y eso es debido a que todo el agua que cae en la ciudad no se infiltra al suelo, sino que va directamente al mar Caribe, ¿sí?, cuando no se quede estancada en la ciudad por varios días, porque el drenaje es deficiente. Entonces, yo creo que con esas dos cosas que se hagan, por lo menos en términos de la demanda de agua por parte de la reducción en la agricultura, como también aprovechar las lluvias extremas que caen en las grandes ciudades de la República Dominicana, eso puede ser un paso inicial a, digamos, a adaptarnos mejor a condiciones más áridas en el futuro. Bien, muy bien, excelente. El maestro Raimundo, observamos que tiene 2 preguntas. Por favor, si la quiere compartir con nosotros. Gracias, Dimitri. Gracias también. Adelante, maestro. No estuve desde el inicio porque estaba en otra actividad. Lo primero que quería decirte, tú has hablado de... No hay problema, no hay problema. Este proceso que pueden convertirse las sequías en sequías socioeconómicas cuando se mantienen, y es el caso nuestro y de Centroamérica, que tú has señalado ahora muy bien. Me parece que estamos cada vez más en un riesgo de sequía continua, que serían de este tipo socioeconómica, y en la que los gobiernos tienen que dar respuestas generales. Por ejemplo, en nuestro caso, siempre la respuesta que se ha dado es que, bueno, con sequía, para que la agricultura pueda manejarse mejor, entonces debemos construir más presas, más represas, para tener entonces estos grandes embalses al aire libre. Pero he oído, o he leído también, que en la India ha habido muchos problemas con estos grandes embalses de agua, como las presas, porque la verdad, sí. Porque precisamente provocan una mayor, o sea, el factor de evaporación es mucho más grande cuando se tienen estos embalses, aparte de que los mismos embalses ya dañan una parte de la naturaleza, del mismo, al inundar zonas que normalmente o eran agrícolas o eran valles de suelo, de suelo de mucha calidad. Eso por una parte. Claro, no, qué bueno que tú tocas, Raimundo, el tema de los embalses, porque bueno, yo no soy partidario de que se hagan embalses por doquier y tener presas y todo eso donde quiera. De hecho, en Estados Unidos y en el sudeste asiático se han tenido que, pues, destruir embalses. ¿Por qué? Sencillamente, pues, un embalse como un motor, como una computadora, tiene una vida útil. Y esa vida útil dependerá de la salud ambiental general de la cuenca que alimenta ese embalse, o sea, de la cuenca hidrográfica que alimenta ese embalse. Si la cuenca está total o parcialmente deforestada, pues entonces la vida útil de ese embalse dependerá de qué tanto se le invierta en dragarse cada año, por ejemplo. Entonces, si no se le da ese mantenimiento, que suele ser muy costoso, el embalse se puede, sencillamente se rellena de sedimentos, no tiene la misma capacidad de, digamos, de almacenamiento de agua, y finalmente, pues, es un proyecto fallido. No, digamos, cuando ya eso ocurre, la inversión de sacar todo ese sedimento, de dragarlo, pues sería tan costosa casi, digamos, como pues hacer otro embalse. Entonces, eso en adición al impacto ecológico que muchos embalses tienen, ¿no? O sea,
En general, yo no soy partidario de eso, aunque yo no soy hidrólogo y obviamente, digamos, no tengo las competencias suficientes para poder decir cómo funcionaría o no un embalse. Pues por lo menos lo que he visto con la experiencia, no solo en la República Dominicana, sino incluso en países desarrollados, pues el embalse no siempre es la mejor solución para solucionar problemas de sequía. O sea, sí pueden ayudar a controlar algunas inundaciones, pero en general lo que mejor ayuda a controlar esos eventos extremos es que esa cuenca tenga una buena salud en términos ambientales y ecológicos, que tenga una cubierta forestal lo sencilla, digamos, lo suficientemente buena o suficiente como para evitar que una inundación llegue de manera repentina a un poblado, como ocurre en la República Dominicana cuando hay, por ejemplo, un huracán. Muchas gracias, Dimitris. La segunda pregunta es sobre también para quien está haciendo el organizador de parte de la feria. Y es si podemos ver el comentario que envió de unos minutos que envió la profesora Estrella para tu conferencia. Si lo tienen ya. Ah, muy bien. Hola. ¿Me puede escucharlo, maestro? Maestro Raimundo, si puedes repetir la pregunta, por favor. O si tienes problemas con el audio, quizás lo puedes escribir. Bueno, en lo que el maestro Raimundo habla, hay una persona, María Crisálida García, tiene una pregunta. Dice, entonces mejor el uso de invertederos e hidropopina para los cultivos en vez de cultivos de campo abierto. Bueno, gracias, María. Realmente, digamos, como yo no soy agrónomo, quizás quizás no dé la mejor respuesta a tu pregunta. ¿Por qué? Eso va a depender de varios factores. Por ejemplo, no es lo mismo tener una producción X en un clima, digamos, como el de Asua, en el suroeste, a un clima, por ejemplo, en la zona del Bajo Yuna. Entonces, ya dependiendo de muchísimos factores que no solamente son factores ambientales, también factores socioeconómicos, pues eso va a depender muchísimo. Sin embargo, en general, los cultivos hidropónicos sí han mostrado ser una solución en países que incluso son áridos, como Israel. De hecho, la hidroponía fue, digamos, desarrollada principalmente en Israel, porque como quizás muchos de ustedes saben, es un país localizado en una región árida, en una región desértica. Entonces, ellos digamos, tienen cierta autonomía alimentaria y es básicamente porque ellos han desarrollado técnicas de cultivos que demanden muy poca cantidad de agua o que reduzcan significativamente la demanda evaporativa por parte de la atmósfera. O sea, que hay una reducción en la evapotranspiración y eso, una de las cosas es utilizando, digamos, técnicas hidropónicas para esos cultivos. Sin embargo, no sé hasta qué tipo de cultivos se puede sembrar con este tipo de técnica si no son frutos menores o verduras u hortalizas, por ejemplo. Si alguien tiene esa experiencia acá, que lo puede dar una mejor explicación que yo, bueno. Bien, muy bien. La siguiente pregunta del maestro Raimundo, él pregunta que la profesora Estrella, comentando la conferencia, o sea, ella hizo un video comentando la conferencia del profesor Dimitris. Sí, el video lo vamos a presentar ahora, ya que no vemos más preguntas y considero de que... Perfecto, me parece. Sí, considerando de que fue una excelente
una excelente exposición acerca sobre las sequías y cambio climático. Entonces vamos a compartir la pantalla, si usted me permite, maestro Dimitri, poder compartir la pantalla para mostrarle el video de la maestra. Muy bien. Sí, la cual va a estar realizando un comentario acerca sobre la exposición que ya vimos a continuación. Bueno, muchas gracias. Y gracias a los que participaron en la presentación. Hola, saludos a todos y a todas. Mi nombre es Estrella y voy a hacer los comentarios de la conferencia de Dimitris Herrera. La conferencia, como bien saben, ha tratado de sequía y bueno, yo para resumir y comenzar mi comentario es poner aquí como sequía equivalente a falta de agua. Se trata de una anomalía temporal en el clima y no es fácil advertir realmente cuando comienza o se acaba una sequía, pero son muy importantes los estudios de sequía por la importancia que tiene el agua para la vida. Como sabemos, vida vegetal, animal, humana, entonces tema imprescindible. Y cuando trataba Dimitris de cómo se calcula la sequía, hablaba en un momento sobre precipitación menos evapotranspiración. Y aquí quiero hacer una aclaración conceptual por si alguien la necesita. Y cuando hablamos de precipitaciones, estamos hablando de agua que cae en forma de lluvia o de nieve o de granizo. En el Caribe es lluvia. Cuando hablamos de evapotranspiración, es la pérdida de humedad de una superficie, ya sea por evaporación directa del suelo o de una masa de agua, de un lago, de un río, o la evaporación, la transpiración también incluye en este concepto, ¿no? Es toda esa pérdida de agua al ambiente. Entonces, otros dos conceptos que ha tratado Dimitris son la humedad del aire, que sería la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, o la humedad del suelo. Este más importante cuando se habla de sequía porque, por ejemplo, para las plantas, el agua en el suelo es fundamental para la fotosíntesis. Por tanto, la sequía está muy relacionada, directamente relacionada con la cantidad de agua que hay en el suelo. Y esa es una variable imprescindible para calcular la sequía. Pero en esta fórmula de precipitación menos evapotranspiración nos faltaría algo que también Dimitris destacó, y es que realmente el balance hídrico depende de los aportes de precipitaciones y de la demanda de evapotranspiración, pero también de usos del agua. Como bien ha dicho Dimitris, podemos decir que la sequía es un desbalance en el ciclo hidrológico local o regional. Y ese desbalance se da cuando hay más demanda, es decir, más evapotranspiración y uso del agua que los aportes, ¿no? Esa es la sequía. La segunda parte de la conferencia, Dimitris ofrece proyecciones que favorecen visualizar y comprender los efectos del cambio climático en el Caribe y concretamente los efectos de la sequía. Y en este sentido, quiero hacer esta aclaración conceptual porque siempre viene bien, ¿no? Aclarar la diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Diferencia sutil, porque calentamiento global es este proceso de aumento de la temperatura global del planeta mundial. Está aumentando debido a los gases de efecto invernadero que atrapan el calor y que sobre todo es el dióxido de carbono, pero hay más, y que estos se están produciendo desmesuradamente desde mediados del siglo XIX. En conclusión, el planeta decimos que se calienta debido a la actividad humana. Sobre todo las principales actividades que están causando ese calentamiento global sería la combustión del petróleo y el carbón y la deforestación, entre otras actividades humanas. Cuando hablamos de cambio climático, ahí ya, además del aumento de temperatura, serían todos los efectos sobre el clima global. Son cambios en el clima global y ahí está subida del nivel del mar, deshielo del Ártico, el aumento de
eventos extremos como huracanes, sequías, y por eso la sequía y el cambio climático están directamente relacionadas. Las conclusiones que daba Dimitris con las proyecciones fueron, por ejemplo, que aunque las precipitaciones se quedaran más o menos igual en el Caribe, habría un aumento de sequía y es precisamente por ese aumento de temperatura y por tanto por el aumento de la evapotranspiración, porque a mayor temperatura, mayor evapotranspiración, más se evapora el agua de la superficie y más transpiran las plantas. Conclusión, habrá escasez de agua. Y esto es una conclusión muy importante y con gran incidencia en la humanidad y en las plantas, en los animales. Como cierre, Dimitris nos decía, bueno, es que el aumento de riesgo de sequías decadales es del 50%. Y el aumento de riesgo de sequía multidecadales es del 35%. Por tanto, es muy importante las conclusiones gracias a las proyecciones. Vincular el cambio climático con la sequía en el Caribe nos recuerda que el cambio climático es un desafío ambiental, social y económico global y que debemos comprender el cambio climático, pero debemos tomar medidas individuales y colectivas. Y por eso yo aquí quiero hacer hincapié en la urgencia, en la mitigación de las causas del cambio climático y también del uso excesivo o mal uso del agua. Y también es urgente la adaptación al cambio climático, porque es algo real que está pasando y que debemos adaptar. ¿Adaptar qué significa? Bueno, tomar medidas para que las consecuencias sean lo menor devastadoras posibles, y sabemos que las consecuencias no afectan a todos por igual. Por tanto, también cuidar que esas consecuencias no sean sufridas más por los más débiles y, bueno, hacer una serie de medidas para que se adapte lo mejor posible el planeta, ¿no? Ahora he querido hacer un aporte con esta conferencia y la formación de docentes de ciencias sociales. Para ello tomé las competencias específicas de la licenciatura de ciencias sociales orientada a la educación secundaria y relacioné con la conferencia. Como ven, hay 5 ítems, ¿no? Que están relacionados directamente con esta conferencia. La competencia específica 1, la competencia específica 2, la 4, la 5, la 3 y la 7. Si ven, bueno, pues está la interpretación de fenómenos históricos y sociales apoyados en herramientas de investigación. En este caso, habría que relacionar el cambio climático como un proceso, un fenómeno también social, y cómo podemos utilizar también herramientas de ciencias sociales. Estamos hablando de una investigación, el cambio climático como problema ambiental, es una investigación multidisciplinar o interdisciplinar, mejor dicho. Comprender problemas de la sociedad, porque el cambio climático es un problema ambiental y la sequía es un problema también, tanto ambiental como social. Interpretar proyecciones, utilizar las TIC para explicar fenómenos y promover el respeto y la protección hacia la naturaleza. La ética de la tierra he añadido yo ahí, ¿no? Y bueno, pues aquí viendo un cuadro que aparece en Martínez 2017 sobre las competencias geográficas, podemos ver que la conferencia de Dimitris está muy relacionada con las competencias geográficas que queremos en un maestro o una maestra, que tienen que ver con leer e interpretar mapas, conocer el espacio geográfico o más bien conceptualizar también sistemas espaciales, el lenguaje geográfico, el tema de la conciencia ambiental. Son competencias geográficas en los docentes necesarias, ¿no? Luego, por otra parte, he querido hacer también una pequeña relación entre este tema de la conferencia de Dimitris y el currículum actual de secundaria. Y he tomado 2 grados como ejemplo. Aquí tienen 4º grado para que veamos que hay bastantes, hay como 5 indicadores de logro relacionados con la conferencia.
por ejemplo, este que tiene que ver con los cambios que ha sufrido el planeta como consecuencia de la actividad humana, muy relacionado con por ejemplo el cambio climático, realizar exposiciones sobre cuencas hidrográficas, temas de calentamiento global, la preservación de recursos naturales, mapas y estadísticas meteorológicas. Y si miramos a las competencias específicas, lo vemos también claramente en la competencia de pensamiento crítico y social, que tiene que ver con el tema de saberse ubicar en el tiempo y el espacio, el sentido de la protección de la naturaleza y la capacidad de análisis, interrelación y síntesis entre sociedad y espacio en el tiempo, sobre todo esto, ¿no? Luego también está el manejo de la información y su aplicación científica, utilizar de forma crítica fuentes de información, argumentar a partir de lecturas de interpretación. Y pues si pasamos a quinto grado, pues también pueden ver que he puesto 2 indicadores de logro y también está la competencia específica del manejo de la información. En este sentido, quería hacerles aquí una conclusión también con el tema pedagógico, y es que se ha investigado qué es lo que nos mueve a responsabilizarnos y accionar. Y además del conocimiento científico, que se sabe que es muy importante también en el contexto educativo identificar creencias erróneas, disonancias cognitivas, dudas, zonas oscuras que frenan la disposición a actuar y asumir responsabilidad, ¿no? Esa es la clave, según estudios, para lograr pasar de solamente conocer qué es el cambio climático, entenderlo, a también actuar como ciudadanos responsables. He querido poner aquí, visto desde el punto de vista de las competencias para la vida, la relación de esta conferencia con el tema. Y sería, por ejemplo, saber conocer. En el ámbito de saber conocer, necesitamos saber conocer las causas y consecuencias del cambio climático, las causas y consecuencias de la sequía y la relación entre sequía y cambio climático. Si vamos al ámbito de saber actuar en la mitigación y en la adaptación del cambio climático, saber actuar en la divulgación científica, como docentes es importantísimo, y también en la gestión sostenible del agua. Y en el saber ser responsables con la naturaleza y con la sociedad, y en el saber convivir lo mismo, saber convivir con la naturaleza y con las demás personas. Aquí tendríamos las 4 vertientes de las competencias. Ahora, para concluir, tengo 3 desafíos pedagógicos actuales. El primero sería debatir e indagar con bases científicas sobre causas y consecuencias de sequía y cambio climático, pero no de cualquier forma, sino para detectar vacíos y lograr comprender los fenómenos complejos y globales de la Tierra. En segundo lugar, favorecer el uso de mapas y proyecciones para apoyar reflexiones y argumentación. En tercer lugar, relacionar nuestras actividades y decisiones cotidianas y sociopolíticas con las causas del cambio climático y la escasez de agua, pero con el fin de, sobre todo, promover la ecorresponsabilidad, tanto a nivel individual como la institución, por ejemplo, ISFODOSU, como las comunidades, como el país, comunidades internacionales. Es decir, tenemos que ir hacia una ecorresponsabilidad global. Sin más, espero que mis comentarios a la conferencia les hayan sido de utilidad y espero que podamos ir caminando juntos hacia estos desafíos pedagógicos. Un placer. Nada. Gracias. Aunque Estrella no está acá ahora, pero gracias. Bien, muy bueno el aporte de la maestra Estrella a la exposición del maestro Dimitris. Excelente. Vamos a dejarlo ya con el maestro Lionel. Muy bien. Muchísimas gracias nueva vez a todos por asistir a esta conferencia. Agradecemos además la ponencia tanto de Dimitris como de la maestra Estrella en el video donde hacía la explicación. Las preguntas que se realizaron, todas de mucha importancia,
y les exhortamos a continuar con esta feria pedagógica del recinto Félix Evaristo Mejía en el año 2020. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias, Lionel. A ustedes. Gracias a todos. Gracias, Dimitri. Excelente. Gracias.